todos aquellos que no saludé. Y bueno, me presento Claudia Diego, directora editorial de Sequizo. Y invito a pasar, por favor, a los panelistas. Y que nos va a faltar una silla. Oscar, ¿podemos conseguir una silla? Si no hay un panelista que se me va a quedar parado. No, hay otro más. Mientras tanto, vamos ganando tiempo y vamos a ir presentando de mi izquierda a derecha el señor Gerardo Arancibia, que es presidente del capítulo de Rosario de Isaca Agassi, y a su vez es especialista y consultor en seguridad informática en una importante empresa, y poseo la certificación de CISO. Después, el señor Carlos Gerardo Zahir, que está a la derecha de Gerardo, es gerente de tecnología en Druidrix Soluciones Informáticas y a su vez es docente en diversas universidades públicas y privadas, es especialista en seguridad y a cargo de también la dirección de proyectos de IT e ISI, Information Technology, Information Security y demás cargos que no los nombro dado los tiempos. Luego está el señor Daniel Monasterki, el cual ya todos lo conocemos y nos ha acompañado más de una jornada. Es abogado especialista en Derecho de las Nuevas Tecnologías, socio de TechGlobe Abogados y CEO de identidadrobada.com. Y por último, el señor Julio Uricari, que es Senior Security Specialist, a su vez tiene un par de certificaciones, MSP, CH, CHFI, adiós, que son un montón, SSA. Y bueno, es especialista en seguridad y es miembro fundador y director de publicidad del capítulo de Rosario de Isaca. Perdón si me he olvidado algún cargo de más, lamentablemente estaba pactado para 3:15, pero bueno, los temas son muy interesantes y nos vamos metiendo cada vez más y nos estamos atrasando un poquito en la agenda. La intención de este panel es, por sobre todas las cosas, por un lado tener la visión de los especialistas en seguridad. Y a lo último, es como quien da el broche de oro del cierre, lo va a dar el señor Daniel Monasterki desde el punto de vista legal, ya que es abogado, y en base a las presentaciones que tuvimos hasta este momento, a mí lo que me gustaría comenzar es un concepto que realmente creo que quedó o pegó bastante, y es la convergencia entre la identidad digital y la física, que va a llegar un momento en que no sé si hay tanta división. No sé, Julio, si quieres contarnos un poco tu apreciación. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Bueno, buenas tardes ante todo. Vamos a tratar de ahondar en algunos temas. Inicialmente lo que voy a hacer es tratar de meter un poquito en las charlas que estuvieron viendo hoy. Voy a utilizar algunos conceptos para entrar en la temática. Básicamente las estructuras que estuvieron hablando con Cristian Morguelo, ¿se acuerdan de la web 1.0, 2.0, 3.4, etcétera? Y básicamente lo que estamos viendo es que el avance de estas estructuras nos están, así como nos están brindando tanta potencialidad a la hora de contenidos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que en la web 1.0 era de solo lectura y uno solamente accedía a contenidos? Después con la 2.0 y lo que se viene a futuro, ya tenemos una potencialidad en la cual nosotros estamos manejando ese contenido. Y sí, más de uno acá, y creo que casi todos son usuarios fieles de Internet, saben que hay como una compulsividad hoy en día a tener que registrarse en cuanto sitio haya dando vueltas, ¿sí? Desde tener su correo electrónico hasta el que viaja y quiere tener sus millas en una aerolínea, tiene que registrar una identidad en la aerolínea para poder ir cargando esas millas. El tema banca, por ejemplo, tengo que tener mi identidad en mi banco para poder manejar mis cuentas. Entonces hay una especie de compulsividad en esto que nos está llevando justamente a un paradigma en el cual no sabemos qué es identidad. ¿Se acuerdan? Bueno, a modo de broma, Cristian decía que él tenía alias falsos.
¿sí? ¿Por qué? Porque tenía terror o paranoia a identificarse fielmente ante los sistemas en pos de una factibilidad de robo de identidad. Entonces, lo que vamos a tratar de ver en este panel, y para no extenderme demasiado, hay una necesidad creciente de generar una especie de identidad única, ¿sí? O nos estamos moviendo hacia eso. Entonces, básicamente después mis compañeros van a presentar algunos ejemplos de Facebook, ¿sí? Etc. Pero lo que quiero entrar un poquito es la temática la temática de lo que es identidad digital 2.0. Nos estamos moviendo hacia una necesidad de presentar, así como en la vida física, nosotros tenemos una identificación única, que podría ser el DNI, o podemos tener lo que es una licencia de conducir. Estamos moviéndonos hacia un esquema en el cual necesitamos tener una identidad única, pero virtual o digital, ¿sí? Yo les presento unas preguntitas muy breves, pero ¿quién no estableció una relación de cualquier tipo, desde sentimental hasta laboral, a través de la red? ¿Sí? Lo cual es muy común, pero ¿quién se tomó el trabajo de verificar realmente que esa persona es quien dice ser? Y sin ir más lejos, no hablando de la etapa digital, sino en nuestra vida física, cuando conocemos a alguien, por ejemplo, conozco a Gerardo en un evento como este de hoy, charlamos, Gerardo Arancibia, hola, ¿qué tal? Julio Licari, establecemos un contacto, mail y demás. ¿Y quién de ustedes alguna vez se tomó ya sería un atrevimiento, pero en realidad es una verificación de decir, a ver, Gerardo, ¿me presentás tu DNI? A ver si efectivamente sos vos, porque tu tarjeta dice Gerardo Arancibia, tu email es corporativo, pero en mi vida física, o en sus vidas físicas, no todo el tiempo estamos solicitando realmente esa verificación. Ok, entonces, ahora moviéndonos al tema digital, hay estándares hoy en día, proyectos, porque básicamente, si bien están dando vueltas, no son más que proyectos, que son estos conocidos como identidad 2.0, dentro de los cuales podemos identificar, por ejemplo, OpenID, una solución de Microsoft que es Windows Card Space, tenemos Higgins, que básicamente se están moviendo hacia un esquema en el cual haya un proveedor de identidad único, en el cual un usuario lo que va a tener que hacer es generar un certificado o una especie de identidad, lo cual no va a ser más que afirmaciones reales de quién es, quién dice ser y que realmente sea. Este proveedor de identidad lo que va a hacer es verificar estos datos y asegurar o ponerse como una autoridad certificante, así como hoy en día ustedes escuchan hablar de certificados digitales y que tenemos a VeriSign y demás. En este caso, esta autoridad, este proveedor de identidad, lo que hace es justamente realizar la verificación de quién es esa persona. Y todo lo que es la tecnología de la red se va a tener que mover hacia un esquema, o al menos es la tendencia, pero se va a tener que ir moviendo lentamente hacia un esquema en el cual uno no tenga que estar creando usuarios y contraseñas en cuanto sitio visite, sino que directamente haya un vínculo entre cada cliente, que va a ser cada sitio web, empresa o lo que sea, que establezca esta comunicación. Entonces el usuario va a tener que simplemente presentarse, es como decir, hola, mi DNI es este, solamente va a hacer esa verificación entre el cliente y ese proveedor de identidad, y ahí, en base a una relación de confianza, el usuario va a poder acceder a diferentes permisos, si lo quieren ver de esa manera, dentro de la actividad del sitio web en el cual se está registrando, ¿sí? Lo cual, si simplificamos, estaríamos moviendo hacia un esquema en el cual tengo una única identidad, a una capa, digamos, y luego voy a tener diferentes roles o permisos a través de esa identidad en los diferentes sitios en los cuales yo voy a presentarme y a solicitar la autorización, ¿sí? Entonces, básicamente mi introducción es para hacerles esta presentación de dónde estamos, ¿sí? Hoy en día básicamente registrándonos en cuanto sitio y creando usuarios y contraseñas, con todos los contras, y de hecho en el feedback que vamos a tener de preguntas y respuestas puede surgir esta temática de la problemática que surge justamente de que yo puedo registrarme con cualquier tipo de información.
¿sí? Y movernos ¿sí? hacia un esquema en el cual yo necesite tener una identidad digital única, así como podría tener en este momento mi DNI físico, para poder moverme en la red. Así que bueno. Ahora ya que nos hiciste la introducción, un poco son dos las preguntas. Una es, las organizaciones hoy en día, y en base a esto que nos presentó Julio, realmente, ¿cuáles son las preocupaciones que tienen las organizaciones hoy en día en materia de identidad digital? Y otra, verdaderamente, ¿cuál es el futuro de la identidad digital? No sé, sí. A vos, Daniel, te reservo ese broche de oro. Te dejo escuchar, podés participar, ¿eh? ¿Podés? Hola, ahí está. Bueno, buenas tardes. Bueno, sí, tomando esto un poco el guante que acaba de arrojar Claudia, por ahí un poco la idea parece que el marco que estaría faltando como para que la introducción de Julio cierre un poquito más y nos permita avanzar un poquito hacia las cuestiones prácticas que resuelven las organizaciones, ¿sí? Es la cuestión de el aspecto o el marco tecnológico que permite trabajar sobre los conceptos de identidad digital, ¿sí? Por eso es que me parece que sería conveniente que el marco lo establezca Carlos Said, para que de alguna forma tengamos me despide como para poder sobre esas hipótesis y soluciones trabajar un poco más las cuestiones prácticas. Ver el video con vos. Exactamente. Buenas tardes. Las malas palabras las tengo que decir yo. Y por deformación académica voy a usar algo pizarrón. ¿Se ve de ahí? Voy a ser breve porque no es una clase, es una charla. Y esto es molesto. El problema que han planteado hoy de alguna manera se llama cloud computing. Alguien habrá hablado de lo que es la internet, la red y la distribución de servicios dentro de la red. Hoy hay dos instancias iniciales de implementación de cloud computing. Una de ellas son las técnicas de virtualización. La otra de ellas son las técnicas que se denominan de grid computing. No esperen, por favor, que se les explique todo, saben que es imposible. Por ahí les sirven las palabras para otra vez consultar, pensar, conversar. Cuando uno habla de esto, van a escuchar que inmediatamente por atrás escucha hablar de algo que se llama IaaS, PaaS y SaaS. Tres malas palabras que quieren decir infraestructura como servicio, plataforma como servicio, y software como servicio. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los servicios que buscamos en la red pueden tomarse de prestadores en tres sabores distintos, al menos en tres sabores distintos. Cuando uno decide que lo que precisa de la red lo va a tomar en alguno de estos tres sabores, aparece el problema de la identidad. Yo debo identificarme en más de un lugar para poder hacer uso de estos servicios. Tú que mira arriba, también hay gente arriba. Entonces, al identificarme, aparece un problema, otra palabra que está de moda, que es FIM. Administración de Identidad Federada, o Identity Management Federated, o Federated Identity Management, o como le quieran llamar. Esta es una de las soluciones para el problema de tomar servicios en los entornos distribuidos. Tres son los caminos que se abren para ello, y ahí ya no ven nada. Esos tres caminos que se abren para ellos son: el primero de ellos, un proyecto dando vueltas por ahí que se llama Liberty, que son más de 170 organizaciones tratando de encontrar un marco tecnológico que permita identificarse en algún lugar y luego desde allí propagar y administrar las identidades. El segundo es un estándar en conjunto desarrollado por IBM o en desarrollo por IBM y Microsoft. Y el tercero es una extensión de ML. ¿Sí? ¿Escucharon hablar de XML? ¿Sí?
XACML es una extensión de XML para el manejo de entidades de seguridad transportadas en un entorno distribuido, en un entorno de cloud computing. Todas estas son herramientas que van de la mano de lo que se denomina SOA o de lo que se denomina SOAP. Una arquitectura orientada a servicios y un protocolo, un conjunto de protocolos para una arquitectura orientada a servicios. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que hoy una organización que necesita servicios los puede tomar de algún lugar de la red en 3 formas distintas y que tiene que resolver un problema, que es el problema de la administración de su identidad puesta en la red en diversos lugares. Esto, que es una solución, el nombre de una estándar de solución, no es gratuito. Cuesta entre $25.000 la solución más barata y de allí crece hacia arriba en función de la cantidad de conectores, la cantidad de actores donde uno va a identificarse dentro de la red. ¿Me siguen hasta acá? ¿Todos van hasta ahí? A partir de acá se abren, ya me queda poco, ya paso la posta. A partir de acá se abren 2 o 3 problemas que son interesantes. El primero de ellos, voy a darle un caso ejemplo, es Amazon. Alguno de ustedes en algún momento habrá comprado un libro, un CD, un DVD, algo, compró en Amazon. Y puso sus datos y confía en Amazon. Y no digo que Amazon no sea confiable. Confía en la marca. ¿Alguno de ustedes sabe que Amazon vende servicios de cloud computing? Entren a Amazon y ustedes pueden comprar con un conjunto de clics tal cantidad de storage, tal cantidad de sistema operativo, tal cantidad de puertos de red, tal cantidad de Oracle Database, tal cantidad de MySQL, tal cantidad de tal. Y ustedes armarán me voy para aquel lugar, ustedes armarán su nube dentro del gran cloud computing que es Amazon. Y está bueno, ¿sí? No tengo que comprar infraestructura en ningún lugar, acá tengo mis servicios. ¿Quién de ustedes me puede decir que los datos que ustedes le dieron a Amazon para la compra de cualquier otra cosa que hicieron, libros, etcétera, etcétera, quién garantiza que todos los cloud computing que están comprándose hoy en Amazon están estrictamente separados de los datos que ustedes registraron cuando hicieron otra clase de adquisición? Segundo tema, Facebook. Todos están en Facebook, todos están en Twitter, todos están en todos lados. Fenómeno, los felicito. Hace pocos meses apareció públicamente, tuvo que reconocerse públicamente, que el algoritmo de CAPTCHA de Facebook había sido violentado. Para muchos de ustedes sé que la palabra CAPTCHA no es el bocadito, por la duda se lo aclaro. CAPTCHA es parecido a CAPTCHA. CAPTCHA es, ¿vieron esas palabras todas raras que salen cuando uno va a ingresar algo que yo no la puedo ni leer? Por ahí le pido a mi hijo, le digo, decime qué dice acá, que no entiendo la letra. Eso se llama CAPTCHA. ¿Para qué se usa eso? Se usa para evitar que robots, agentes, sistemáticamente recorran lugares, ingresen identidades, hagan spyware, etcétera, etcétera. El algoritmo de CAPTCHA de Amazon fue violentado. ¿Y qué pasó? Se crearon miles de identidades dentro de Facebook, las cuales no eran identidades reales, eran identidades creadas por un robot. Y en esas identidades, ¿qué se hizo? Se colocó la foto de una señorita muy agradable, la cual invitaba a que apretaran la foto de ella, que iba a mostrar más cosas. Y bueno, fueron y apretaron la foto. Al apretar la foto, bajaron un gadget en sus PCs, las cuales lo que hacían era leer el libro de direcciones personales y enviarlas a lo que se llama un master bot,
a un administrador de redes de botnets que recolectó miles y miles y miles de contactos para luego hacer spam, phishing, malware, lo que a ustedes les dé la gana. Tercer caso. Señor Rodríguez, el año pasado en Estados Unidos, noviembre. Señor Rodríguez recolecta 144 millones de identidades digitales. 144 millones de identidades digitales. No lo invento yo. Le hace una entrevista a la BBC. Señor Rodríguez, ¿quién era? Señor Rodríguez era un ex asesor del Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos en prevención de ethical hacking. Él prevenía de que se robara información. Lo están procesando por 25 años, $250.000. La verdad que una pavada frente a lo que se llevó. El señor Rodríguez se enojó en algún momento y se acordó que tenía un amigo eslovenio y un amigo ruso y robaron 144 millones de entidades. Este es mi machete, para no olvidarme las cosas. Ya voy terminando. Esto de la cloud computing está muy bueno, pero tiene una cantidad de riesgo. Hace 2 minutos, cuando se iban los panelistas anteriores, yo rescaté 2 frases interesantes. Uno, en las conclusiones, alguien dijo un workflow mal protegido. Y sí, imagínense un workflow puesto en un entorno como este. ¿Quién garantiza que el workflow está protegido? Y lo segundo que dijo fue, el delito es grande y va a ser peor, le agregaría yo. Va a ser peor si las organizaciones no toman conciencia y los actores sociales no toman conciencia de las cosas que le estoy diciendo, no que lo diga yo, y que deben implementar marcos de seguridad como lo que estoy mencionando, va a ser peor. De hecho, el ENIA, que es el organismo de seguridad digital en Europa, ha categorizado los riesgos que hay en un entorno de cloud en 32 categorías distintas. Les sugiero que lean ese documento los que trabajan en empresas o son responsables de gestión digital. Esas 32 categorías las dividieron en 4 grados de criticidad. Más del 30% caen en la categoría de alta criticidad. Cloud computing es una puerta abierta, ¿sí?, a que la identidad digital sea defraudada. Y voy a cerrar con 2 palabras más. En este momento hay en el mundo funcionando más de 3.600 botnets, redes de ataque botnets, redes de ataque y de captura de información maliciosa. Esas botnets, esas más de 3.600 botnets, tienen más de 3 millones de esclavos, 3 millones de PC que diseminan y capturan información y no lo saben. La información que capturan es información la cual se envía a los master botnets justamente para que desde ahí se haga todo lo que es robo de identidad digital, fraude digital, explotación del malware, etc. Y para cerrar con un dato sobre botnet. El año pasado en Estados Unidos, un ISP, Service Provider de Internet, hosteaba 3 botnets sin él saberlo. La ley de Estados Unidos permite, las falencias en Argentina todavía son abismales, disculpen si hay abogados, pero son abismales. La ley en Estados Unidos permite que esas botnets sean desmontadas. Más que eso, el ISP fue desmantelado y le fue prohibida la operatoria en Estados Unidos. Una semana después del desmantelamiento de la botnet, había caído el tráfico de malware en Estados Unidos en 40%. Se originaba desde este lugar, pero el mundo digital y el cloud. 3 semanas después, las 3 botnets estaban en Eslovenia y el malware en Estados Unidos había vuelto a alcanzar el pico histórico. Listo, gracias. Para seguir escuchándolos, pero miramos los minutos. Y ahora, antes, ¿quieres hablar o primero que pase el video? Sí, no, primero quisiera
expresar algunas ideas respecto de la preocupación de las Sí, organizaciones. en especial en las ese sentido, organizaciones. ¿sí? Sí, pues. Ahora tenemos un marco interesante desde el punto de vista de lo que se viene, cuáles son las tendencias. Y bueno, de alguna forma nosotros como organización que nuclea los intereses de varias empresas en sí, entramos a hacernos oído acerca de también ir definiendo nuestros planes de acción que básicamente identifican dos canales, que es la capacitación por un lado, pero también por otro lado trabajar mucho sobre la concientización. Y sobre todo por el hecho de que es lo que manifiestan que ocurre normalmente en las organizaciones. Como verán, el tema de cloud computing viene, digamos, de alguna forma bastante complicada de administrar, entender, tiene un cierto grado de tecnificación o tecnología que por ahí demanda estar detrás de lo que sería una administración a distancia o remota de algo que a veces se torna inmanejable. Esa complejidad normalmente para los administradores de sistemas internos de una organización no se presentaban, y hoy por hoy tampoco, al tener poco claro el panorama acerca de si la organización va a abrir esos servicios a la propia organización en forma interna, es como que tienen todavía acotado el problema que básicamente afecta a la infraestructura de tecnología. Y la infraestructura de tecnología, aún a pesar de ese grado de protección que tiene ante la indefinición por parte de los gerentes en cuanto a abrir esas puertas, igual presenta algunos inconvenientes, que es fundamentalmente el hecho de seguir coexistiendo con sistemas heredados y que demandan también de la administración de identidades también diferentes de cada uno de esos sistemas. O sea, básicamente hoy la concientización que tendría que pasar por el lado de lograr una mejor administración de esas identidades se remite prácticamente a trabajar con recursos limitados a dos aspectos. Básicamente, trabajar alguna solución técnica con single sign-on, por ejemplo, y otra de índole netamente administrativo, que es básicamente trabajar sobre la concientización de los empleados. Esas son las dos principales preocupaciones que hoy detectamos y que nosotros vamos a intentar hacer foco, al margen de que por ahí los desarrollos tecnológicos vayan generando otro tipo de preocupaciones y, si se quiere, de algunas bienvenidas avances tecnológicos. Y por otra parte, bueno, con respecto al tema de cómo encarar un programa de concientización en ese sentido, sin dudas lo que está resultando mejor es trabajar sobre el aspecto de las cuestiones que son familiares a la vida personal de los individuos que también se desempeñan como trabajadores de una organización. Es decir, si están preocupados por el virus, están preocupados por cómo el acceso a información que no tiene control o a identidades que pueden llegar a ser falsas por parte de su propia familia, tal vez trasladen ese grado de inquietud de por lo menos proteger el entorno familiar también hacia las organizaciones. Porque en definitiva estamos apuntando a que la protección de su familia depende de su trabajo. Y en su trabajo también hay información que proteger. Y bueno, lograr esa participación por parte de las personas es uno de los grandes desafíos en los que tiene que hacer foco cualquier programa de concientización. O sea, básicamente trabajar mucho con recursos humanos. Tampoco hay que olvidarnos de que, por lo menos eso es lo que intentamos recolectar y entender por parte de la preocupación de las organizaciones, es que hoy estamos un conjunto de personas a cargo de estas organizaciones, pero la renovación viene. Las nuevas generaciones son las que nos van a seguir reemplazando, y este ciclo que nunca se acaba hace que se presente en el escenario laboral un conjunto de personas que son jóvenes y que alguien alguna vez los definió como nativos digitales. Básicamente nacieron con la tecnología y no tienen las preocupaciones de estar corriendo detrás de un avance tecnológico, porque la tecnología forma parte de ellos, y inclusive su signo de pertenencia hace que pertenezcan, por ejemplo, a Facebook. Y detener eso es imposible. Y ustedes saben lo que significa decirle no a una criatura. Y una criatura, un joven, implica también motivar o magnificar aún mucho más el problema, y seguramente van a estar teniendo su imagen, por más que nosotros digamos que hay una serie de peligros latentes en Internet. Y bueno, en ese trabajo, y teniendo en cuenta que la renovación está permanentemente generando esta problemática en las organizaciones, este cambio generacional implicaría también tener que tener en cuenta que estas personas jóvenes
tienen inquietudes acerca de seguir manteniendo los hábitos que siguen manteniendo o que tenían antes de empezar a trabajar. O sea, básicamente quieren seguir disfrutando, entre comillas, de su perfil y de la información que intercambian con Facebook en el trabajo también. Entonces es un desafío por parte de las organizaciones de decidir, bueno, ok, ¿qué hago? ¿Espero que esta persona se manifieste en desacuerdo con el entorno laboral o empiezo a otorgarles la posibilidad de que también manejen Facebook dentro de la organización? De allí es que es necesario de alguna forma tener en cuenta todo tipo de protección, aunque sea paulatina. También estamos haciendo foco en eso. Y por último, con respecto al tema de dejar en claro cuáles son las responsabilidades, evidentemente sobre los nativos digitales va a seguir siendo un problema. El único camino es la concientización y algún conjunto de herramientas técnicas. Por lo demás, no se visualiza otro tipo de solución. Y bueno, y por último, mencionarles un caso concreto con respecto a lo que mencionaba Julio, lo que mencionó Cristian Borguelo previamente en la charla, en la que mencionaba esta convergencia, que también es un desafío para las organizaciones, ¿no? Esta convergencia hacia que el mundo físico y el mundo virtual de alguna forma empiecen a ser el mismo, y que de hecho más de uno ha dicho, y con cierto grado de certeza, de que siguen siendo el mismo. Lo que pasa es que antes no se reflejaba, no se veía, no se dejaba por escrito ese otro aspecto de las personas. Y esa ambigüedad demanda de alguna forma de también aceptar el desafío de que esa frontera ya se va diluyendo, y tenemos que pensar que la propia corporación, la propia organización va a tener que generar una imagen corporativa y que la va a tener que mantener en un entorno como el de la nube. ¿Sí? El sitio institucional ya pasa a ser parte de la nube. Y bueno, en ese sentido, y en ese cruce de fronteras que se van diluyendo, aparecen casos, es como el mensaje de la propia vida, ¿no? La vida de alguna forma intenta abrir ese camino. También en la nube, cuando hay caos, hay algunos tipos de interesantes ideas que intentan abrir ese camino para presentar algún tipo de solución. Y entre las cuales, por eso vamos a pasar un pequeño video, aparece este pequeño ejemplo, para que podamos interpretar la idea. ¿Todos saben lo que es un Pokémon? ¿Escucharon nombrar lo que es un Pokémon? Bueno, ahora nos vamos a enterar un poquito. Trasladar nuestra identidad digital al mundo real es algo que persiguen varias empresas. A España ya ha llegado la que pretende popularizar los Pokémon, los pequeños dispositivos que ves en este videoanálisis para Shataka.com. Un Pokémon es una especie de mascota que es capaz de almacenar nuestra identidad digital y con solo ponerla en contacto con otros Pokémon, pasar nuestros datos y recibir los del otro dispositivo. Ya en la web de los Pokémon deberemos registrarnos y la primera vez configurar nuestra identidad incorporando diferentes servicios y redes sociales. Son pequeños y ligeros, cuestan 15 € cada uno y se conectan al ordenador para descargar los datos que hemos recopilado tras chocar nuestro Pokémon con otros. Uso sencillo, precio contenido, pero con el problema de que o todo el mundo tiene un Pokémon o el sentido de los mismos es reducido. Bien, aquí tienen entonces lo que es un Pokémon. Básicamente vieron que es una figura muy agradable. La empresa japonesa que lo fabricó inicialmente se llama Animoto. Lo pueden buscar, investigar. Yo lo investigué mucho más, pero me quedé sorprendido, digamos, con esta alternativa, ¿no? Y lo que significa pensar un poquito más allá, en el sentido de que, bueno, es una solución
Está buena la imagen, ¿no? del Pokémon con la manito extendida y dame 5 cada vez que choco un Pokémon con otro, estoy intercambiando mi identidad digital con el otro. Simplemente voy a casa, descargo la recolección que hice y de alguna forma empiezo a interactuar. Y vieron que también tiene interfaz con Facebook, o sea que evidentemente ya estoy de alguna forma cruzando otra frontera más, estoy en la nube. Y con respecto al tema de garantizarnos un cierto grado de aplicabilidad, si se quiere, en las organizaciones, ya se está trabajando sobre las tarjetas personales, de manera tal de que yo pueda ya no tener que andar con un paquetito de 100 tarjetas para poder repartir en un evento de estas características. Simplemente chocamos un par de tarjetas personales y ya me llevé los datos de la persona. Al margen de evitar la incomodidad de decirle, me das tu teléfono, que queda un poco complicado de resolver, ¿no? Bueno, básicamente eso es lo que quería dejarles con mensaje y lo que significa la proyección de ir cruzando las fronteras virtuales y físicas. Y ahora dejamos un poco librado a la parte legal al señor Daniel Monasterki. La pregunta es, bueno, analizando brevemente la convergencia de identidad digital e identidad física, cómo esos dos mundos se cruzan, viendo los riesgos que tiene hoy la nube, cloud computing, y en lo que se preocupan las organizaciones, y que ya vemos que en un simple poker uno choca las palmas y ya se intercambió información. ¿Cuál es la situación actual en la Argentina o en general, en base a tu experiencia, de los delitos derivados de robos de identidad digital? Porque esto cada vez crece más, como van a seguir creciendo los robos y ataques a las identidades. Como el anterior panel hablaba de lo que es el robo de identidad y los delitos, en Argentina tenemos datos, no sé si me escuchan bien. ¿Escuchan bien? ¿Está prendido? Sí, sí, está bien. Hola, ahí está mejor. Bueno, realmente Argentina no brinda información respecto a la cantidad de delitos informáticos que hay, por eso es que vemos siempre un mapa del delito de todo el mundo y en Argentina siempre disminuyen los delitos. En el mundo aumentan y en Argentina disminuyen, porque justamente esconden todo debajo de la alfombra por un tema de imagen. Todavía no llegamos al punto en el cual nos demos cuenta que es mejor afrontar y enfrentar este tipo de situaciones para poder, justamente como decían los colegas acá en el panel, poder educar, prevenir, capacitar. Es muy necesario saber los números que existen para tomar conciencia, ¿no? Respecto a robo de identidad, es importante que sepan que en el mundo es el delito que tiene mayor crecimiento por 8º año consecutivo. Y en Argentina está creciendo muchísimo. Y no es que solamente es un delito el digital, porque tiene su contrapartida física también. Se nutre de los físicos, es un complemento. Cuando nos roban el documento, por ejemplo, y después sacan créditos, que pasa todos los días, ustedes lo ven por los medios, no es que nos roban el documento y con esa sola información pueden sacar un crédito. Necesitan saber dónde trabajamos, si estamos en relación de dependencia, porque con esa información, con las bases de datos de ANSES que pululan por la red, también pueden llegar a tener información de dónde trabajamos, cuánto ganamos, qué horas social tenemos, y ahí se crea un recibo de sueldo apócrifo. Y el otro documento que se necesita también es una factura de un servicio público, ¿no? Con estos 3 documentos uno puede sacar un crédito en la Argentina. Lamentablemente la gente no tiene ni idea que existe una ley que regula todo esto, que es la Ley de Protección de Datos Personales. Es importante que todos podamos acceder a nuestra información en periodos no inferiores a 6 meses para saber si hay alguien que está sacando un crédito a nuestro nombre. Con respecto al tema de robo de identidad, es la puerta de ingreso a un montón de delitos que están pasando. Y también lo ven en los medios. Los medios ayudan mucho a que se tome conciencia de regular esto a nivel legislativo, ¿no? Por ejemplo, los pedófilos se esconden detrás de una identidad robada. Los acosadores, los estafadores, los que amenazan a alguien, los que calumnian, los que injurian. Entonces, hay un proyecto de ley que en breve se va a presentar en la Comisión de Comunicaciones Informáticas de Diputados que va a regular esto.
el robo de identidad digital, que sea considerado un delito, pero un delito autónomo. El solo hecho de robarle la identidad a alguien o usurparle la identidad a alguien, ya sea en una red social o en un webmail, que sea considerado delito. Es la puerta de ingreso o la puerta de entrada a todos estos delitos que yo les comentaba. Y después, hacer hincapié en la educación, ¿no? Justamente en la prevención, que tiene que ser de todos los días. Vemos permanentemente cómo los chicos ponen información en las redes sociales, mandan fotos, no tienen ningún prurito en enviar este tipo de datos. Es necesario regular esto porque en el futuro estos chicos van a acceder al mercado laboral y los reclutadores lo que están haciendo en este momento es no solamente leer y analizar el currículum vitae que uno le muestra en papel o en un documento de Word, sino que se fijan qué está pasando en las redes sociales, qué identidad digital tiene esta persona. Si ve que se suma a grupos que le gusta la noche o que suben fotos, que están tomando alcohol, un montón de cuestiones, ¿no? Pero esto lo tienen en cuenta, muy en cuenta. Entonces hay que hacer hincapié en este tema, en educar, que los padres estén al tanto de lo que están haciendo sus hijos, cuidarlos, digamos, saber cómo funcionan estas redes sociales, involucrarse con el hijo, aunque sea complicado, pero involucrarse. Y bueno, más que nada eso, era solamente una conclusión, pero creo que es necesario que pongamos digamos, el foco en esto porque depende de nosotros, ¿no? Quisiera agregar dos palabras. Dos comentarios que quisiera hacer. El mundo hoy tiene 13.000 regulaciones sobre la información digital. Escucharon hablar de SOX, PCI, SAS, HIPAA, toda la jerga, las normas del BCRA. Hay 13.000 regulaciones autóctonas e internacionales. San Francisco tiene una regulación la cual dice, y ya se aprobó en el Senado de Estados Unidos para 40 estados, si una organización sospecha, solo sospecha, que ha sido robado una identidad digital, tiene obligación de informar a todos los que estaban en ese repositorio de base de datos de que es posible que también su identidad haya sido dañada. Y si no lo hace, las penas escalan desde los $250.000 en más. El día que la legislación nuestra proteja económicamente el activo digital, entonces veremos realmente cambio. Bueno, esto pasa bastante, hay casos de phishing en Argentina y los bancos todavía no salen a enfrentar la situación. Justamente cuando uno tiene un problema, una de las máximas en tema de marketing y comunicaciones es salir a involucrarse, dar la cara. Los casos de phishing que hay realmente no, yo nunca vi que un banco diga hemos tenido un caso de phishing, somos víctimas también, tengan cuidado si les llega un mail con esta temática. Realmente cuando cambiemos esto vamos a poder avanzar un poco, pero es necesario que haya normas que regulen esto y que obliguen a la comunicación de incidentes para minimizar los potenciales riesgos. Y una más, para tener la última palabra, me voy acordando. Una más nada más. La última. Recuerden esto. Colocan información en cualquier lugar sin saber dónde la colocan. El otro día leía una estadística. Ninguno duda en colocar su resumen de trabajo, su currículum vitae en internet, en los job hunters, en Boomerang, en donde le dé la gana, no importa el sitio. ¿Cómo saben que lo están poniendo en un lugar seguro? Gracias. Ya estamos muy pasados de tiempo. Puedo decir una sola pregunta. A ver, una. Si hay alguien en especial que quiera preguntar al panel. Sí, Oscar, sí. Si no, vamos a perder al último orador, se me va a ir. Sí, quería preguntar en base a lo que comentó Julián, si la autoridad de registro que crea la ley de firma digital no estaría de alguna manera cumpliendo con esa función, si bien no es para lo cual fue pensada exactamente, pero podría cumplir esa función.
eso lo que podemos decir, esto un poco porque también fue un tema de conversación previo con el resto de la gente del panel, tenemos algunas diferencias de opinión, pero en lo particular no son graves, es grave. Las diferencias de opinión se basan básicamente en dónde, el mensaje que dejaba recién Carlos, es el hecho de que pensemos en dónde estamos dejando nuestra identidad y qué tipo de garantías necesitamos nosotros para dejarla. Prácticamente por lo que vimos cuando usamos Facebook, ninguna. ¿Sí? Entonces, ¿por qué a la hora de pensar en transacciones, sí, cuando viene el hecho, digamos, donde de alguna forma tengo algún perjuicio monetario, ahí sí realmente le presto atención? Y evidentemente hay dos tipos de posturas, y es lo que conversábamos con Carlos ahí, que es el hecho de que pueden existir elementos que permitan establecer claramente para un conjunto de personas que un grado de confianza lo va a establecer, por ejemplo, un ente gubernamental. Tal es el caso de la administración de firmas digitales. ¿Por qué no pensar que un ente gubernamental se encargue de certificar que efectivamente existe la identidad digital y que me pueda devolver esa identidad si alguien me la roba, donde yo pueda ir a quejarme en forma oficial? Esa era una postura. La otra postura era, bueno, ¿por qué no seguir haciendo crecer iniciativas como la de Verizon, por ejemplo, para certificar también identidades digitales? Que no se quede simplemente en un certificado. Esas dos posturas, en algún momento, también nos deja de cara, si se quiere, lo que es la realidad argentina y lo que es la realidad en el primer mundo. Básicamente, en Argentina tenemos muy mala historia, si se quiere, a nivel del tipo de acciones que toma el gobierno. No importa el color del que fuese. Tenemos algunos remesones y nos cuesta acostumbrarnos. Y por otro lado también vemos los ejemplos de las empresas privadas que también tienen algún tipo de actitudes que no nos dejan del todo contentos. Sobre todo cuando arrecian vendavales, ¿no? Entonces, bueno, básicamente una iniciativa que en mi criterio particular creo que es muy productiva y que puede llegar a dejar un buen antecedente para trabajar es el tema de la firma digital administrada por un ente gubernamental como existe hoy en el proyecto de Twitter. Bien, desde ya muchas gracias, panel, Gerardo, Carlos, Daniel, Julia.